Amigos míos, lo que acabamos de escuchar por parte del analista político José Luis Farías nos acaba de crear una angustia. Él ha afirmado que personalidades importantes y destacadas del país se han negado a participar en la Comisión Técnica de Primarias para no verse enlodados con el mismo fango que hoy desprestigia a la clase política venezolana. Eso es muy grave lo que ha dicho José Luis Farías. Eso, tomándolo como cierto, porque José Luis es un hombre muy serio, evidentemente debe encender las alarmas, las luces de todas las alarmas de las fuerzas políticas opositoras. Si el desprestigio de los partidos sigue afectando la misma posibilidad de generar un proceso de primarias, pues los partidos tendrán que reunirse y tomar decisiones que permitan ubicar a un ciudadano de su seno o fuera de él que tenga las características idóneas para ser candidato, no de los partidos, candidato de los venezolanos que desean un cambio en Venezuela. Y las características de ese candidato no tiene que ser su titulación universitaria o otras cosas que no sean su posibilidad de ganar la elección. O sea, alguien que tenga prestigio como para ganar la elección. 2, la capacidad de cobrar la elección, o sea, de hacer entender a Maduro y a su gente que tienen que entregar el poder si pierde la elección. 3, la capacidad de negociar con Maduro una transferencia del poder y una negociación a mediano plazo, porque el gobierno o el PSV va a seguir concentrando poder en el Tribunal Supremo de Justicia, en el poder moral republicano, en la Asamblea Nacional y en algunas gobernaciones del país. Ese venezolano hay que encontrarlo. Ese venezolano hay que buscarlo y hay que convencerlo que asuma, teniendo esas características, la posibilidad de llevar adelante un cambio político que en Venezuela lo desea cerca del 70% de la población, que entiende, incluso sectores del chavismo moderado o del madurismo moderado, que entiende que los errores han sido demasiado graves y que el daño al aparato venezolano, al aparato económico, el daño por la inmensa inmigración, a la educación, al aparato social, cultural, a los servicios públicos, ha sido de tal magnitud, y la respuesta para intentar resolver los errores cometidos ha sido tan lenta y tan débil, tan mala, que se necesita un cambio político en Venezuela. Pero ese cambio político no puede dar la espalda a una realidad. El PSV y sus aliados representan alrededor de 6 millones de personas en el país y conservan mucho poder en los organismos del Estado venezolano. Por lo tanto, las características de ese venezolano, yo no sé si será aquel Wolfgang Larrazábal del cual nos habló en algún momento el padre Luis Ugalde, pero tiene que ser un venezolano que pueda construir los puentes de oro con los ciudadanos, con el PSV, con las Fuerzas Armadas venezolanas para reinstitucionalizar a Venezuela, para regresar a Venezuela al concierto de las naciones y para desarrollar un plan de emergencia
que incorpore a toda la sociedad política, económica, gremial venezolana, a todos los venezolanos, para el renacimiento de este país. Muy grave, insisto, eso que ha dicho José Luis Farías. Los venezolanos de prestigio no quieren estar en la comisión de primarias porque los raya. Eso es muy grave y eso debe llamar inmediatamente a la reflexión del liderazgo político que dice representar el cambio en Venezuela. Identificamos y ya regresamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Canal